Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en el espacio de Conversemos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Paulina Mogrovejo. En este espacio de opinión queremos conversar con Paulina Mogrovejo, quien es vocal del Cordicón y además de eso es representante de la Defensoría del Pueblo en el Cordicón. Interesante conocer también las facetas previas de Paulina Mogrovejo para llegar a la actual situación. Es especialista en derechos humanos, asesora política del Defensor del Pueblo, secretaria y relatora de la Comisión de Comunicación en la Asamblea Nacional en épocas anteriores, docente e investigadora en la Universidad Católica del Ecuador y coordinadora del Observatorio de Comunicación y Derechos Humanos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Paulina, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, siempre es un placer poder conversar con ustedes de temas también muy interesantes como la defensa de los derechos humanos. Gracias por la invitación. Qué gusto, Paulina. Hace pocos días hemos visto que con iniciativa tuya, con trabajo tuyo y de la gente que te apoya en el Cordicón, se realizó el lanzamiento de los resultados del monitoreo de las franjas de protección reforzada para televisión. ¿Cuál es el objeto de este monitoreo? Lo más importante en la sociedad es ciertamente es la defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Tienes a las personas adultas mayores, tienes a las mujeres en situación o que están embarazadas, mucho más si son adolescentes, las personas en situación de movilidad, los niños, niñas y adolescentes. Y en este último caso, nosotros desde el Laboratorio de Comunicación, que es una instancia o es una iniciativa del Cordicón y de la Defensoría del Pueblo, pensamos que era necesario también comprender a 3 años de la Ley Orgánica de Comunicación Social, donde se establecen prohibiciones sobre contenidos violentos, discriminatorios, sexualmente explícitos, que era lo que estaban viendo las niñas, niños y adolescentes entre las 3 y las 6 de la tarde de lunes a viernes, que es un espacio en el que si no están en el internet están seguramente viendo la televisión. Así que la idea fue, con el apoyo además de un equipo de 26 personas especializadas que conocen y tienen formación en derechos humanos, que fueron entrenadas para que puedan analizar los contenidos de los medios de comunicación social con absoluta objetividad, quienes nos cuenten en un método cuantitativo y cualitativo cómo estaban los programas de televisión y sacaron los resultados que presentamos hace un par de días también ante la ciudadanía y los medios de comunicación. Tuvimos la suerte de estar presentes en el evento, un evento bastante amplio, donde fue muy detallada la información que ustedes dieron, especialmente tú con la información que se dio. Ahora una pregunta que se ha generado, ¿por qué solamente se analiza a los canales de televisión de cobertura nacional y solamente toman en cuenta a 7 canales? ¿O será tal vez que en una siguiente etapa se va a tomar en cuenta a la radio, a la televisión de cobertura local, regional y a la radio nacional? Efectivamente, este es el punto de partida, Roberto. Para nosotros ha sido importante comenzar viendo la televisión nacional, que es un espacio de alcance en todas las 24 provincias de nuestro país, donde existen niñas, niños y adolescentes. Ver, por ejemplo, cómo está la programación de TC Televisión o de Gama TV, que tienen una cobertura nacional, o de Teleamazonas y Ecuavisa, era importante para tener una idea de cómo estaba el espacio nacional de la televisión. Pero sin duda, para nosotros es fundamental, y de hecho lo vamos a hacer, observar cómo están los medios de comunicación regionales y locales. Para eso, de hecho, el siguiente paso, y lo hemos conversado en el Cordicón, hemos hecho contacto con universidades del país para que en el marco de su obligación de vinculación con la comunidad puedan aplicar la misma metodología y podamos observar también los territorios en los medios de comunicación regionales y locales, de televisión y también de radio. Entonces, el siguiente paso con las universidades de los territorios, las universidades públicas, queremos efectivamente hacer este nuevo monitoreo ya de canales regionales. Los resultados que arrojan este monitoreo de franjas, realmente es muy interesante conocer el documento y entendemos que está en la página web del Cordicón también todo el estudio. ¿Eso deviene tal vez en la posibilidad de sanciones o solamente el hecho de que los medios de comunicación corrijan en caso de que estén cometiendo errores? Yo creo que es importante cuando uno hace política pública de comunicación, cuando uno plantea la necesidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, hacerlo no solamente desde lo punitivo, creo que lo más importante, porque además la mayor cantidad de personas que estamos en el sector comunicación
sea desde el Cordicom, sea desde los medios de comunicación social, también somos madres y padres que nos preocupa el desarrollo de nuestras hijas e hijos. Por lo tanto, a todos nos interesa que ellos estén protegidos frente a contenidos que pueden ser en los medios, que pueden ser en la escuela, que pueden ser dentro del mismo espacio familiar. Uno se cuida de decir ciertas palabras para que los niños no vayan comprendiendo distorsionadamente su realidad. Así que creo que el diálogo, el acercamiento, la labor pedagógica que puede hacer el Laboratorio de Comunicación y Derechos con los medios de comunicación social y generar entre todos una agenda que permita respetar y garantizar los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, va a ser una de las mejores iniciativas que podamos realizar y una de las mejores formas de promover cambios en el corto plazo. Porque como te digo, al final del día a todos nos interesa garantizar los derechos de este grupo tan importante de nuestra sociedad. Ahora, en medida de lo que ustedes han realizado este estudio, este análisis, ¿existe oferta de producción nacional para niños, niñas y adolescentes en el Ecuador o no existe oferta de producción nacional en televisión? No existe oferta de producción nacional. La plataforma Educa, que es lo que se está difundiendo, lo único que hay en el momento, es la única producción nacional que hay en el momento. A nosotros nos parece que esto da una oportunidad a los productores nacionales y productores nacionales independientes y a los medios de comunicación social de pensar en la posibilidad de producir también desde el sector privado, porque Educa es un espacio del Ministerio de Educación y de la Secretaría Nacional de Comunicación. Desde el sector privado se pueda apropiarse también un espacio para niños, niñas y adolescentes en las cuotas de producción nacional y producción nacional independiente que ya deben ser cumplidas en un 100% en las parrillas de programación. Creo que hay una oportunidad, Roberto, muy interesante. Desde luego, estoy absolutamente de acuerdo en que la producción de contenidos dirigidos a audiencias infantiles podría implicar un costo de producción mayor, quizá habría que analizar y evaluar eso, o que no haya interés por parte de quienes invierten en este tipo de producciones de promover contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Para eso está el Estado, para eso están las instituciones de política pública de comunicación, siempre dispuestos a promover acercamientos, a promover y facilitar las cosas. Si es necesario plantear normativas, lo vamos a hacer para que haya diversidad y haya oferta también para niñas, niños y adolescentes que como audiencias además tienen el derecho de ser atendidos de forma prioritaria. Un detalle importante lo que tú acabas de mencionar, el siempre dispuestos. Yo creo que no solamente los organismos del Estado están siempre dispuestos a la apertura, sino también los medios de comunicación privados. Recordemos hace poco tiempo cuando estaba justamente Patricio Barriga a la cabeza del Cordicom, se desarrolló un convenio con los medios de comunicación televisivos en el que se difunde justamente contenidos en beneficio del cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación y en beneficio de la programación de los medios de comunicación. Yo creo que ahí también sería interesante algún rato ver la posibilidad que ustedes piensen como Cordicom, como organismo del Estado, desarrollar productos para que los medios de comunicación lo puedan difundir. Todo esto en beneficio de que la situación económica actual tal vez limita que los medios de comunicación de cobertura nacional, local o regional puedan efectivamente realizar sus producciones. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que esta iniciativa que se produjo en el caso de los contenidos interculturales, Tanti Ranti todavía se difunde en los canales de televisión nacionales, es una interesante iniciativa. Como te digo, Roberto, para nosotros lo importante, tanto para el Estado como para los medios de comunicación social, y cuando digo nosotros me refiero a todos quienes formamos el sector comunicación, estamos interesados en que los niños, niñas y adolescentes tengan contenidos que les sirvan para su desarrollo. Tengan contenidos que les entretengan, pero que el entretenimiento no signifique una afectación a su dignidad, o que sea entretenimiento dirigido para adultos. Y en esa lógica, en esa cruzada, la producción, la coproducción, la coordinación que podamos hacer con la academia, que lo podamos hacer con el sector privado, con los medios de comunicación social para promover alternativas de contenidos, siempre va a ser bienvenida. Vamos a retomar efectivamente esta iniciativa que tuvimos con contenidos interculturales. Habrá que acercarse, y la invitación también es a los medios de comunicación social nacionales, regionales y a las radios también, para que nos reencontremos del Cordicom y este sector de los medios de comunicación social y vayamos pensando en estrategias que nos permitan garantizar derechos de las personas. Esa es la idea, Roberto. Totalmente, creo que ahí los medios de comunicación estaremos siempre abiertos para impulsar y apoyar, porque el beneficio es para todos, no solamente para el Estado, no solamente para el medio, sino como se acaba de decir, para la sociedad en general. Ahora, cuando se habla de la clasificación de la programación en A, B, C, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, ¿eso se está cumpliendo en los medios o no se está cumpliendo? No, creo que hay dos cosas que son importantes de plantear, y llamado a la Televisión Nacional también para un análisis y una ejecución o aplicación mucho más adecuada del tema de franjas.
Lo que dice la ley de comunicación es que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de organizar su parrilla en función de programas aptos para todo público que van de entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y en la franja de protección reforzada de las 3 a las 6 de la tarde. Es decir, de 6 a 6 tienen que ser aptos para todo público. De 6 de la tarde a 10 de la noche son programas no aptos para todo público, pero los niños y niñas mayores de 12 años los pueden ver con responsabilidad de los adultos o con presencia de los adultos. Y el de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es el horario para adultos, en el cual no se puede, o quienes pueden ver este tipo de programas son mayores de 18 años de edad. Esta obligación de los medios de organizar la parrilla en función de este tipo de franjas horarias, la Ley Orgánica de Comunicación lo establece como una responsabilidad que además tiene una sanción. Pero para nosotros es importante además que no comunicación social, sino los padres y las madres de familia sepan que la razón por la cual se debe organizar así la parrilla es porque los contenidos de clasificación B o C pueden ser violentos, pueden ser discriminatorios, pueden ser sexuales, sexualmente explícitos, y por eso están en una franja que es para otras edades completamente distintas. La primera infancia, que es de 0 a 6 años de edad, por ejemplo, no puede ver los mismos contenidos de niños y niñas de 12 años en adelante. ¿Qué es lo que está pasando en la parrilla de programación de la Televisión Nacional? Hay programas que sí se clasifican como B, es decir, de mayores de 12 años con responsabilidad de adultos, que están en la franja donde también hay niños de 0 a 6 años de edad, de 8, de 9, de 10 años, que están observando este tipo de contenidos, lo cual afecta sus derechos del libre desarrollo de su personalidad. Y hay otros programas que los medios asumen la responsabilidad de clasificarlos como A, pero que presentan estos contenidos que afectan o que no están dentro de los parámetros que dice el reglamento de no están cumpliendo en por su lo totalidad. tanto, no se está cumpliendo en su totalidad. El llamado siempre a los medios de comunicación para reflexionar esto desde el derecho de los niños y no necesariamente desde la obligación o el temor a la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación. Interesante, amigos. Vamos a un corte comercial y seguimos conversando sobre este tema respecto de los contenidos en los canales de televisión. Ya regresamos. Continuamos, amigos, con este interesante diálogo con la doctora Paulina Mogrovejo. Estamos hablando de los contenidos en televisión. Cuando hablamos de contenidos violentos y discriminatorios, ¿los medios de comunicación tienen la conciencia clara de lo que deben sacar en el horario para niños o no? Porque vemos programación en horario de niños que los niños no deberían ver. Bueno, yo creo que es importante destacar que los medios de comunicación social en el país tienen una trayectoria de muchísimo tiempo, en la cual quienes dirigen y quienes trabajan en la producción de contenidos tienen muchísima experiencia. Y de a poco vamos promoviendo también una formación profesional de este sector de la comunicación social, lo cual implica también un conocimiento y la destreza de qué tipos de contenidos se pueden promover. Ciertamente, además de aquello, nosotros lo que estamos planteando desde el 2012 con la Defensoría del Pueblo es un acercamiento a los medios de comunicación social, a los trabajadores del sector, para que los contenidos que son discriminatorios, para señalar los contenidos que son discriminatorios, los que pueden ser violentos, y de esta manera promover una nueva forma de comunicación. Ha habido ahí un acercamiento y una capacitación también a los trabajadores del sector sobre discriminación y violencia. El CORDICOM ha hecho lo propio desde el año 2014. Hemos recorrido el país hablando de no discriminación, de no violencia. Hemos promovido las jornadas académicas Ahora se escucha mi voz. Los estudiantes de comunicación social, que vale decir, ya trabajan en los medios de comunicación, por ejemplo, quienes están en la FAXO de Guayaquil, ya trabajan dentro de los medios de comunicación social, han recibido este tipo de formación. Por lo tanto, ya hay una conciencia también en el sector comunicación de qué tipo de contenidos deben evitarse para que no se discriminen grupos sociales, como las mujeres, como el pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio, el pueblo indígena, y de alguna manera eso ha significado además, a mi parecer, una mejora en las prácticas de los medios de comunicación social. Es verdad que persisten los contenidos que son violentos y discriminatorios, pero hay que reconocer también la conciencia de los medios de comunicación social de evitar este tipo de contenido. Siempre se puede hacer más. Alguien me decía en el propio Observatorio de Comunicación y Derechos, y eso nos plantea al CORDICOM también una evaluación de nuestra propia normativa, que cuando hicimos nosotros el video para poder promover este tema de laboratorio en redes sociales, en medios de comunicación social, y como estamos trabajando además en un programa de derechos humanos,
lo que nos pedían es trabajar en la clasificación de la programación en el marco de este programa de derechos humanos. Y nos decía el propio laboratorio que sí habrían dificultades en la clasificación. Eso, por ejemplo, es una autoevaluación que hace el Cordicom y, por supuesto, con el diálogo, con este informe de franjas horarias, si es necesario hacer reformas, desde luego que las vamos a hacer. Un detalle importante, hay mucho, la ley de comunicación generaliza a los medios sin entender la realidad de los medios de comunicación. ¿En qué sentido? Una es la realidad de los medios de comunicación en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, donde usualmente son medios de cobertura nacional y tienen otra estructura empresarial, otra estructura organizativa, y otra es la realidad de los medios de comunicación locales y regionales. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver a contenidos, tal vez los medios de comunicación locales y regionales difícilmente tengan la capacidad económica para cubrir con los contenidos que demanda o que manda la ley en cuanto a su tipo de producción. ¿Ustedes han analizado las dos realidades que la ley de comunicación no lo analiza? Sí, de hecho, permanentemente es una de las cosas que los medios de comunicación del territorio nos han contado a lo largo de estos años, es precisamente la dificultad que se tiene para poder producir contenidos como Ranti Ranti, que es un espacio. De hecho, la razón por la cual el Cordicom decidió coproducir este programa intercultural fue atendiendo la realidad de los medios de comunicación regionales y locales que estaban en poca capacidad de promover un contenido de ese tipo con la calidad que se planteaba y cumplir con la cuota de interculturalidad. Como digo, el marco de la política pública de comunicación se puede seguir avanzando en esos procesos, se puede seguir pensando en esas posibilidades y, por supuesto, de ser el caso y tener las condiciones, además, porque llevar adelante una reforma, una ley orgánica no es tan sencillo, ir viendo las posibilidades desde la política pública de poder adecuar para que ganen por un lado los productores nacionales independientes, los pueblos y nacionalidades que se visibilizan en los medios de comunicación social, los niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho a una oferta diversa de programación, pero por el otro lado también la sostenibilidad económica de los medios de comunicación social regionales y locales, la distribución de la publicidad, la distribución equitativa de la publicidad, tanto privada como pública. Es importante, hemos promovido, y yo insisto en mi calidad de representante de la Defensoría del Pueblo, en que se debe aplicar el reglamento para una nueva medición de audiencias y rating. Creo que eso es clave para la sostenibilidad económica y así los medios puedan cumplir con sus obligaciones también de cuotas de contenidos. Y por el otro lado también la posibilidad de que el Estado pueda distribuir entre los medios regionales y locales un 10% de esta publicidad. Es decir, en eso estamos. Creo que la publicidad es clave también cuando nosotros planteamos a los medios de comunicación social mejorar la calidad de sus contenidos. Totalmente necesario. Ahora, avanzando un poco en el tema, ya dejando el tema de los estudios que ustedes han realizado, ¿por qué tantos cambios en la presidencia del Cordicom? Patricio Barriga, Patricio Zambrano, el día de hoy está Tamara Merizal, de los tres conocedores del tema obviamente, pero en tan corto plazo, tantos cambios. Bueno, son razones personales en todos los casos. Patricio Barriga, como sabemos, a quien además expreso, y siempre lo he hecho públicamente y lo seguiré haciendo, un agradecimiento inmenso por todo lo que hizo por el Cordicom. Abrió las puertas del Cordicom a los medios. Levantó los cimientos de la institución, hizo una gestión muy importante de diálogo y acercamiento con los medios de comunicación social, pero se fue porque fue nombrado secretario nacional de comunicación. La razón, por demás valedera, le deseamos éxito siempre en su gestión, pero esa fue la razón. En el caso de Patricio Zambrano, que fue nombrado presidente de la institución, él es presidente del Partido Socialista también, y sus razones muy personales, también intuyo yo que por una cuestión ética y de responsabilidad con la institución, en el marco de una campaña preelectoral, ha pensado que no es conveniente que como presidente del Partido Socialista dirija una institución técnica y ha tomado la decisión de renunciar. La renuncia fue aceptada por el presidente y esa fue la causa por la cual él se fue. Y en el caso de Tamara Merizalde, aplaudimos muchísimo su designación. A nosotros nos parece que es importante que haya sido nombrada una persona dentro de la institución, que además es fundadora del Cordicom, que conoce a fondo todos los temas de derechos humanos, que ha trabajado
en el proceso desde que comenzó la institución, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y que sabe por dónde debemos caminar en relación no solamente a los concursos de frecuencias, por ejemplo, que es una de las obligaciones del CORDICOM, calificar proyecto comunicacional, sino impulsar las medidas de acción afirmativa, promover estas ideas que tienen que ver con la distribución equitativa de la publicidad, promover la investigación, promover la capacitación a los medios de comunicación sociales y una persona que conoce el sector y que sabe cómo dirigir el CORDICOM. Mencionaba hace pocos segundos el concurso de frecuencias. Tal vez estos cambios podrían afectar en algo al concurso, al proceso que está ahorita en desarrollo. De ninguna manera, nosotros no hemos recibido todavía los informes, los 5 mejores puntuados. Ni los medios, la lista de los... no hemos recibido, así que esperamos que lleguen, y cuando lleguen, pues el protocolo es convocar la sesión de consejo, tenemos una presidenta para que lo haga, y en medio del pleno decidir cuál es la mejor propuesta conforme lo dice la ley. Como se acaba de mencionar hace un segundo, no se conoce absolutamente nada. Claro, eso no es responsabilidad del CORDICOM. Pero como opinión general, ¿qué pasará en Arcotel? Que no se conoce. O sea, se explicó que a los pocos días iba a haber un informe, después, cuando fue los resultados entregados por Manaví Esmeraldas, iba a haber un nuevo informe, pero hasta el momento ya han pasado casi 2 meses, y no se conoce absolutamente nada de los postulantes. Bueno, nosotros esperamos que el Arcotel resuelva lo más pronto posible los 5 mejores puntuados, como dice la ley de comunicación. En lo que corresponde al CORDICOM, pues ustedes saben, nos conocen, vamos a estar siempre informando y poniendo en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que tomemos y que siempre han sido justas. Un detalle que preocupa un poco, no solo a la sociedad en general, sino a los medios de comunicación. ¿Por qué la coincidencia del concurso de frecuencias muy cercano a un proceso de elecciones? Este es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que desde el 2009 ya existe un informe de auditoría de frecuencias en el cual se señala no solamente la forma ilícita que ciertas concesiones fueron entregadas a determinadas personas que hoy gestionan radio y televisión, sino también otro tipo de recomendaciones que se incorporaron luego en la Ley Orgánica de Comunicación. En el 2011 está la consulta popular donde se plantea la democratización de la comunicación, viene la desinversión además del sector financiero, especialmente de la banca, en medios de comunicación social. La democratización viene desde hace mucho tiempo atrás. En 2013 aprobamos la Ley Orgánica de Comunicación con una transitoria en la cual se dice que hay que habilitar las frecuencias vía reversión o vía terminación del contrato de concesión o las vías que establece el artículo 106 para que esas vayan directamente a un concurso abierto y transparente de frecuencias. Y en el 2016 ya hubo 2 concursos anteriores, hubo declaratorias de desiertos. Ahí por un lado evaluamos que era una falta de interés, en este caso las organizaciones comunitarias, pero por el otro lado también habían dificultades y desincentivos en los requisitos, en la forma en que se planteaban las bases del concurso, que fueron corregidas para que en la tercera convocatoria de concurso, que es esta, se pueda ya iniciar un proceso. Que coincida con una época preelectoral, electoral es irrelevante, pero responde a un proceso que comienza ya muchísimos años atrás. Ahora, todos los medios de conexión estamos en el proceso, justamente se han presentado los informes. Y finalmente, tu criterio sobre, hemos visto en las últimas semanas que se generó un observatorio de frecuencias. Un observatorio de frecuencias que obviamente no es calificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero este observatorio de frecuencias le está haciendo algunos pronunciamientos públicos. ¿Qué criterio le merece los comentarios del observatorio a Paulina Mogrovejo? Bueno, en primer lugar, yo creo que la ciudadanía debe saber que el CORDICOM alienta todas las iniciativas de participación ciudadana que para la defensa de los derechos de las personas se presenten en el país. No es el único, hay varios espacios de control social que tiene el CORDICOM, no solamente el tema de concurso de frecuencias, sino en general en otros espacios que venimos trabajando y hemos recibido recomendaciones sobre las que alentamos todas las iniciativas reales, ciertas, legítimas de participación ciudadana. Rechazamos, por otro lado, aquellas iniciativas que no son más que un intento de hacer un ejercicio de oposición de un proceso legítimo de democratización. ¿Qué es lo que este Observatorio de Derechos Humanos tiene? ¿Tiene alguna metodología? Hemos conocido alguna metodología. Nosotros presentamos en el tema de frecuencias una metodología basada en hechos relacionados con técnicas de investigación. Hemos planteado una metodología que nos permite conocer a ciencia cierta
qué tipo de medios de comunicación social observan o no los medios de comunicación, porque tiene que ver con derechos. No se puede decir, tengo un observatorio, ligeramente hacer recomendaciones con el fin de hacerme plataforma política para las elecciones, ahí sí pensando en las próximas elecciones, y luego de eso hacer recomendaciones ligeras y alegres que ponen en riesgo el concurso de frecuencias y la confianza que se puede generar en un proceso democrático. Eso lo rechazamos absolutamente de plano porque no tiene metodología, no tiene una razón de ser, únicamente la razón de que quieren usar esto como una plataforma política. Siempre vamos a rechazar eso y alentar las iniciativas legítimas. Esperemos que ninguna de estas propuestas sean políticas, esperemos que el desarrollo del concurso vaya en beneficio, no solo de los medios de comunicación, sino de ustedes que nos ven todas las semanas y nos escuchan todos los días. Queremos agradecer a Paulina Mogrovejo por la presencia, felicitar obviamente por el desarrollo del estudio del monitoreo de franjas, y creemos que ese detalle se lo debería hacer también, como se acaba de comprometer Paulina, a los medios de comunicación de cultura local, regional y a la radiodifusión del país. Paulina, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Eres tú siempre a las órdenes. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana.